Saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios por el estudio del trimestre del Gran Conflicto y la lección número 9 para el 1 de junio, el fundamento del gobierno de Dios. Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Al descubrir los adventistas la verdad del santuario celestial, concluyeron que el terrenal era la réplica del original del cielo, que sus servicios eran una figura y sombra tipológica de realidades venideras en el ministerio celestial de Cristo como sacerdote y sumo sacerdote, que inició al finalizar el período de Daniel 8:14 en su última etapa en el lugar santísimo y que es previa al segundo advenimiento. Y combinando el estudio del santuario con Daniel y Apocalipsis, vieron en el 11:19 de Apocalipsis la prueba contundente de la vigencia de la ley de Dios del Decálogo, y que dentro del arca del pacto del cielo se encuentran aún las tablas de la ley de Dios. La vigencia del sábado es contundente. Su papel escatológico como parte del mensaje del tercer ángel anunciado: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y de la fuente de las aguas. Esta invitación de Apocalipsis 14:7, adorar al Creador, indica que para dicho fin el sábado fue instituido desde la primera semana de la creación como memorial de esa obra hecha por Dios, y que es entonces el verdadero día de reposo bíblico. Génesis 2 del 1 al 3, Éxodo 20 del 8 al 11. Romanos 1:25 establece los principios de una verdadera adoración al distinguir al Creador y a la criatura. El sábado es un recordatorio constante de la obra y el derecho divino como Creador, y su vigencia implica la vigencia de toda la ley. Al continuar la investigación, también vieron el papel escatológico que constituye el sábado como la piedra de toque de la lealtad cuando se imponga universalmente el falso día de reposo, el domingo, que viene a ser la marca de autoridad del papado romano y también del falso protestantismo, su aliado. En nuestro estudio veremos el desenlace del gran conflicto entre el bien y el mal en relación a la adoración a Dios, la adoración verdadera observando su santa ley del Decálogo, o la falsa promovida por la bestia, su imagen y su marca, el falso día de reposo. Satanás siempre pretendió que los seres humanos le adoraran a él y no al Creador. Isaías 14, del 12 al 14. Aborrece la ley de Dios, base de su gobierno. Odia especialmente el cuarto mandamiento porque identifica a Dios como Creador. Por lo tanto, buscará que el mundo secular como religioso pisotee el sábado, ya que sabe que es una cadena de 10 eslabones, la ley, y al romper uno de ellos la echamos a perder por completo. Santiago 2:10 explica la gravedad de violar uno de los mandamientos, porque nos hace transgresores y culpables de todos, ya que la definición bíblica de pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. La Biblia presenta en Apocalipsis 12:17 y 14:12 que Satanás lanzará con grande ira contra el remanente escatológico, el pueblo fiel de Dios, porque además de tener la fe de Jesús, tiene la peculiar observancia de los mandamientos que incluyen el sábado bíblico. Preparará una persecución final en los momentos previos al cierre de la gracia y de la historia de este planeta, porque rechazan su marca de autoridad del papado, el falso día de reposo. Apocalipsis 13 del 15 al 17. El objeto de esta lección es mostrar el vínculo entre el santuario, la ley del Decálogo, el sábado, y la crisis venidera en torno a la marca de la bestia, y la relevancia también del sábado en la generación del tiempo del fin. Así que estudiaremos 3 temas básicos sobre el fundamento del gobierno divino. 1. La ley de Dios, el sábado y el santuario. 2. El evangelio eterno y el triple mensaje angelical. Y 3. El remanente escatológico y su misión en el tiempo del fin.
Finalizando con las aplicaciones pertinentes, comencemos con la ley de Dios el sábado y el santuario. Leemos en Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4. Tras el segundo velo estaba el lugar llamado lugar santísimo, donde estaba un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro en todas partes, donde estaba una urna de oro que contenía maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Al leer esto, los adventistas dedujeron que la ley de Dios, si estaba dentro del arca del pacto en el santuario terrenal, como lo indicado por Dios en Hebreos 9, 3 y 4, también estaría en el arca del pacto del santuario celestial. Deuteronomio 4:13, Apocalipsis 11:19, confirmando su vigencia, que no fueron eliminados en la cruz. Jesús ya había dicho en Mateo 5, 17, 18, no penséis que he venido para anular la ley y los profetas, no he venido para anular, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasa de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y la ley enseña la vigencia del sábado como día de reposo bíblico, enunciada en el cuarto mandamiento, Éxodo 20, del 8 al 11. Las palabras de este enunciado comienzan con acuérdate del sábado para santificarlo y nos ubican en la primera semana de la creación, Génesis 2 del 1 al 3, donde Dios bendijo el séptimo día, lo santificó y reposó en él de toda la obra hecha en la creación. Al concluir esta semana, la primera, Dios reposa, bendice y santifica el sábado. Reposa en la belleza y majestuosidad del mundo creado por Él mismo, dándonos ejemplo a los seres humanos para que lo hagamos también. El sábado es una pausa semanal para alabar a quien nos dio la vida y de Él hemos recibido lo que tenemos y lo que somos. Es una señal especial de lealtad al Creador. Éxodo 20, 12 y 20. Descansamos de nuestras obras, meditamos en su gracia, ya que en Cristo no estamos bajo la condenación. Y esperamos su regreso porque ha prometido volver para llevarnos a la casa de su Padre Celestial. Continuamos con el Evangelio eterno y el mensaje del tercer ángel. El capítulo 14 de Apocalipsis tiene la estructura siguiente. 1. Del verso 1 al 5, los mensajeros, los 144,000. 2. Del verso 6 al 13, el mensaje del Evangelio eterno y el triple mensaje angélico. Y 3. Del 14 al 20, la cosecha, la segunda venida de Cristo. El Evangelio eterno y el triple mensaje angélico están conectados en forma secuente y se complementan entre sí y son la plataforma firme e inconmovible de la verdad presente. Se predican de manera completa hasta el fin del tiempo de la gracia. El primero y el segundo mensaje datan de los años 1843 y 1844, pero estamos aún en la proclamación del tercero y hay que continuar proclamando los tres porque no hay tercero sin primero y segundo. Los tres ángeles también simbolizan al pueblo de Dios comprometido en la predicación mundial de la última advertencia antes del cierre de la gracia en el tiempo del fin y de la segunda venida de Cristo. El primer ángel es el que porta el Evangelio eterno para predicarle a todo el mundo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14, 6, 7. Sus advertencias presentan al mundo una vía de escape a los juicios terribles de las 7 postreras plagas. Ofrecen la salvación por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, Apocalipsis 1:5. Ofrecen la justificación por la fe y la santificación por la fe en sus méritos. Y la respuesta de los que reciban este mensaje es un temor reverente que les impulsa a dar gloria a Dios, porque comenzó la obra de su juicio investigador previo a su segunda venida, desde el martes del 22 de octubre de 1844. En Hebreos 10:13 indica de que en el ritual simbólico del santuario terrenal se hacía memoria de todos los pecados registrados, Hebreos 10:3. Y esto es una realidad en el proceso de juicio investigador, y también así como en la purificación del ritual simbólico del santuario terrenal se oficiaba
asperjando la sangre durante todo el santuario, en toda su estructura y dimensión, comenzando con el lugar santísimo sobre el propiciatorio del arca, y luego el lugar santo y luego el atrio. Esto confirma en la realidad la eficacia única y suficiente de la sangre de Cristo, no solo para perdonar el pecado, 1 Pedro 1, 18, 19, sino para eliminar el pecado registrado en el santuario celestial, Daniel 8, 14. Estas personas redimidas, transformadas por el Evangelio, le dan gloria a Dios en todo. 1 Corintios 10, 31. Y se purifican a sí mismos como Cristo es puro. 1 Juan 3, 3. La adoración que se enfatiza en Apocalipsis 14, 7 hace un señalamiento del descuido del cuarto mandamiento de la ley que ordena observar el sábado, el séptimo día, Éxodo 28 al 11, como institución conmemorativa de la obra creativa de todo lo que existe y que fue efectuada por Dios en la primera semana. La adoración en el tiempo del fin contrasta con la de la bestia y la imagen de la bestia y su marca de autoridad. La adoración verdadera con el día sábado, día correcto y verdadero de reposo, y la de la bestia y su imagen y su marca con el falso día de reposo, el domingo, tal como lo denuncia el mensaje del tercer ángel. Este mensaje llama al mundo a examinar con cuidado en la Biblia lo concerniente al poder que cambió la ley y los tiempos, según Daniel 7:25. Y es el responsable de haber transferido la solemnidad del sábado bíblico al domingo espurio y falso. Los que reciban este mensaje y se conviertan, aceptando la justicia de Cristo como resultado, guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, incluyendo el sábado bíblico, para gloria de Dios. Apocalipsis 14:12. El mensaje del primer ángel invita a adorar al Creador. Esto implica guardar sus mandamientos, cuidar su creación también. Adorarle exclusiva y únicamente a Él, al Creador, al Dios verdadero y soberano del universo, en su día instituido para conmemorar su obra creadora y aceptando el relato literal de la creación bíblica, en Génesis 1, 2 y en otras partes del Nuevo Testamento también. Aquí no hay lugar para la evolución atea, ni para la evolución religiosa teísta, ni para la reencarnación mística. El mundo moderno se inclina al enfoque homocéntrico y la crisis climática le está dando prioridad a la naturaleza. Sin embargo, el mensaje del primer ángel exhorta a adorar al Creador. Apocalipsis 14:7. Él es el originador de todo lo que existe, el que sustenta el universo con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. El único que merece la honra y la gloria. Ni el hombre ni la naturaleza deben autoproclamarse centros del universo, mucho menos autoadorarse o dejarse adorar o convertirse en instrumentos de adoración. Solo el Creador es el que merece la adoración. Esto también es un preludio o un presagio de lo que sucederá en el contexto escatológico, ya que las dos bestias de Apocalipsis 13, que representan poderes humanos y terrenales, Daniel 7, 17 y 23, rivalizan con Dios y quieren convertirse en el centro del universo. Esto está contemplado en la profecía. La primera bestia, el papado romano, en su supremacía temporal en el viejo mundo del 538 a 1798, exigió la adoración y aunque sufrió una herida mortal que le suprimió el poder temporal por la Revolución Francesa, la profecía indica que recuperará su hegemonía universal y volverá a exigir adoración. Apocalipsis 13 del 3 al 5. La segunda bestia, el protestantismo apóstata, ejercerá el poder de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra a adorar al papado, la primera bestia, pero también ella exigirá adoración. Apocalipsis 13 del 12 al 15. Ante tales actitudes, el remanente continuará predicando el mensaje del tercer ángel, para que se adore al Creador y no a los poderes así representados en los símbolos apocalípticos.
El pecado ha sido la causa del deterioro del planeta y de la vida humana. Sin embargo, Dios no nos ha dejado abandonados, ha creado un plan de salvación. Y con mayor razón podemos darle a Él alabanza por ser creador, redentor y sustentador. El conflicto de los siglos es un conflicto de adoración. Y la profecía bíblica y el mensaje de los tres ángeles nos impele a demostrar a quién adoraremos, a Dios o a los sistemas opositores a Él. Existe una conexión especial entre el mensaje del primer ángel, adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, con el primero, segundo y cuarto mandamiento del Decálogo, Éxodo 23, 4 y 11, que ordenan adoración exclusiva al Dios soberano y no a ninguna imagen o cosa creada, y por el hecho de que Él es el creador del universo. Para ese fin fue instituido el sábado como un memorial, no solo de la creación, sino también de la redención, Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5, respectivamente. De esta manera el hombre puede recordar que vino a la existencia por obra de un creador en 6 días literales de la creación y que Dios le instituyó el sábado como un recordatorio para que dedique ese tiempo a la comunión con Dios, servicio, culto y adoración. El mensaje de Apocalipsis 14 en el tiempo del fin invita a descansar en el amor y en el cuidado de Dios en el día sábado. El sábado es el nexo entre la perfección del Edén y de la gloria que vendrán en los nuevos cielos y la nueva tierra. Isaías 66, 22, 23. Y nos recuerda la restauración de todas las cosas en el esplendor edénico y para toda la eternidad. Apocalipsis 21 del 1 al 5. En su secuencia, el mensaje del segundo ángel pronuncia la caída de Babilonia, porque ha hecho beber al mundo del vino de su fornicación. Apocalipsis 14, 8. Si comparamos este enunciado con el de Apocalipsis 18, 3, porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, encontramos una aparente victoria de Babilonia, representante de todos los sistemas falsos de salvación y enemigos de Dios, de su verdad y de su pueblo. Sin embargo, el fuerte clamor del tercer ángel en Apocalipsis 18, 1 y 4 proclamará como voz potente la caída de Babilonia, porque abandonó la fe pura, rechazó la verdad y aceptó la tradición y doctrinas y mandamientos de hombres, y los puso por encima de la Biblia. Y está representada también en el Apocalipsis 17 del 1 al 5 como una mujer vil que agrupa a todas las iglesias apóstatas que promueven su vino de falsas doctrinas, como la salvación por obras, mediante sacramentos y méritos de personajes que fueron fieles en vida y que supuestamente siguen intercediendo por ellos. Así oscurece y oculta la verdad de que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, el único intercesor continuo y permanente, Hebreos 7:25, el único sumo sacerdote que traspasó los cielos y está en el trono de la majestad en los cielos, Hebreos 4:14 al 16, y el único que ministra en el santuario celestial, Hebreos 8:1 y 2, y que no necesita de ningún sistema religioso terrenal para completar su obra salvífica, ya que solo en Él hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Jesucristo, Hechos 4:11 y 12. El papado que encabeza el liderazgo de Babilonia con sus aliados es el principal responsable del cambio del sábado por el domingo, de la anulación también del segundo mandamiento promoviendo la idolatría, de las doctrinas falsas de la inmortalidad del alma para sostener el espiritismo moderno y la doctrina de los tormentos eternos, en donde utilizan los sacramentos para sacar a los deudos de esos lugares de tormento, incluyendo un purgatorio que ni siquiera se menciona en la Biblia. El tercer ángel agrega su voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, beberá también del vino de la ira de Dios, vaciado puro en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14, 9 y 10.
Se advierte contra esa adoración a la bestia y a su imagen y recibir su marca. Aquí hay solo dos alternativas opuestas, o adorar al Creador o a la bestia y su imagen. Cada persona del planeta tomará su decisión final e irrevocable sobre su lealtad, sea a Jesús o a Satanás. Continuamos con el remanente escatológico y su misión en el tiempo del fin. Apocalipsis 12 describe el conflicto cósmico milenario entre Cristo y Satanás, y esto llegará a su punto culminante con el final ataque de Satanás al remanente escatológico de Apocalipsis 12, 17. Habrá una cooperación entre el papado y los Estados Unidos, según Apocalipsis capítulo 13, en la imposición de la marca de la bestia, el papado. Y ahí está representado los símbolos de la bestia que sube del mar y que tiene todas las características de las 4 bestias de Daniel 7, refiriéndose al papado, Apocalipsis 13 del 1 al 10, y la bestia semejante a cuernos de cordero que sube de la tierra, Apocalipsis 13 del 11 al 17, representando al protestantismo apóstata, aliados de Satanás para hacerle la guerra al pueblo de Dios. Daniel y Apocalipsis indican cómo el papado en el viejo mundo, en su supremacía temporal, se levantó, como dice 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, contra todo lo que se llama Dios y objeto de culto, haciéndose pasar por Dios. Exigió adoración a los habitantes de la tierra. Y luego la bestia, con cuernos de cordero, el protestantismo, ellos también en el nuevo mundo harán lo mismo. Apocalipsis 13 del 15 al 17. Estos eventos nos muestran claramente que la gente que no adora al Creador terminará adorando cualquier otra cosa que no lo sea, el único Dios soberano del universo. Cambiarán la verdad por la mentira, honrando a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Romanos 1:25. En el análisis de Daniel 7:25 muestra que el protestantismo apóstata formará también la imagen de la bestia, que continuará con los planes iniciados por el papado en el cambio de la ley de los tiempos en el viejo mundo. Y luego apoyará al papado a tal grado de que mandará a todo el mundo a que adore a la primera bestia, pero también impondrá la señal de autoridad del papado en el cambio de la solemnidad del sábado al domingo. Lo hará primero como una ley dominical nacional en los Estados Unidos de América y luego, por la influencia de este poder, de forma universal. En los 10 mandamientos encontramos el enunciado del cuarto, Éxodo 20 del 8 al 11, que hace una distinción entre el tiempo regular de trabajo y el día sagrado de adoración, el séptimo día. Este día es presentado como un memorial de su obra creadora, redentora y sustentadora. Es una señal que identifica al Dios verdadero y al pueblo que lo adora. Ezequiel 20, 12 y 20. Es una señal que identifica el sello de Dios, y en la Biblia se presenta que señal, sello y marca son términos equivalentes e intercambiables, como se nota en Romanos 4:11 y Cantares 8:6. Isaías 8:16 dice que la ley tiene el sello del Dios vivo. Sella la ley entre mis discípulos. Por lo tanto, en este conflicto, la observancia del sábado tiene las características del sello del Dios vivo, indicando el nombre de Dios, el título del Dios soberano y sus dominios y jurisdicción de poder. Estas eran las características de los sellos terrenales y las tiene el cuarto mandamiento, que indica la observancia del sábado. De una forma muy práctica, el poder de la bestia ha forzado a los habitantes del mundo a decidir a quién han de obedecer, a la tradición religiosa o a los mandamientos de Dios.
Por tanto, la obra que desarrolle el papado romano y el protestantismo apóstata en su insistencia de cambiar el día de adoración del sábado por el domingo, se ven a la vista de Dios como el intento de usurpar la autoridad divina al nivel más básico posible. Y en esto el punto específico donde se centrará el conflicto final entre la verdadera y falsa adoración estará en el papel escatológico del sábado bíblico. Apocalipsis 13, 4 y 8 dice lo que le espera a quienes adoren a la bestia su imagen y reciban su marca. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde el principio del mundo. Sin embargo, Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin, que será leal frente a la más fiera oposición de la historia de este mundo. Mediante el don de la justicia de Cristo vivirán una vida llena de gracia y obediencia, adorarán al Creador, observando su día santo, y se opondrán a la adoración de la bestia a su imagen y recibir su marca. En este conflicto de lealtad, su lealtad será hacia Dios y a su ley. Estos consagrados seguidores del Salvador no solo tendrán fe en Jesús, sino la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe tan profunda y confiada y comprometida con Dios y con su palabra. Una fe que confía cuando no podemos ver con claridad en medio del conflicto, que cree cuando todo parece en nuestra contra y que espera aun cuando no podemos entender, pero sí confiar y creer en que Dios es fiel. En sí misma es un don que recibimos por la fe al aceptar a Cristo. Nos ayudará en medio de la crisis que nos avecina. Se caracterizará por una fe similar a la que poseía Jesús, reflejando una confianza inquebrantable en Dios y en su palabra santa. La fe de Jesús nos ayudará a través del conflicto, en sus últimas escenas, hasta que Jesús vuelva. Satanás odia el remanente escatológico porque guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús y la fe de Jesús. Apocalipsis 12, 17 y 14, 12. Porque observa el sábado bíblico y porque rechaza el domingo, falso día de reposo, la marca de la bestia. Hará esfuerzos incansables Satanás para que el mundo adore a la bestia de su imagen y reciba su falso día de reposo. Sabe porque al lograrlo el mundo entero adorará al dragón, a él mismo, quien le dio autoridad a estos poderes terrenales. Apocalipsis 13, 4 y 9. Pero la profecía bíblica indica que Dios dará el poder del Espíritu Santo en el fuerte pregón del tercer ángel, y miles de almas abandonarán la falsa adoración en los momentos previos al cierre del tiempo de la gracia y se salvarán. Apocalipsis 18, 1 y 4. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar el día de descanso bíblico. Aún hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que honestamente creen en el domingo como día de reposo instituido. Dios acepta su sinceridad e integridad ante él, pero cuando la observancia del domingo se imponga por ley y el mundo sea iluminado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, el sábado, el que transgrediera el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a ese poder que impone esta institución, adorará a la bestia a su imagen. Y cuando los hombres entonces rechacen la institución que Dios declaró como su señal de autoridad y honren la que Roma colocó como signo de su supremacía, aceptarán de hecho su sumisión a Roma y recibirán la marca de la bestia. Y solo cuando esta cuestión haya quedado expuesta así a las claras y la gente haya sido llamada a elegir entre los mandamientos de Dios y de los hombres, será que los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia.
Conflicto de los siglos 448. No está lejos el tiempo cuando toda alma sea aprobada. Se nos querrá imponer la marca de la bestia. Para aquellos que han ido cediendo paso a paso las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres, no será difícil ceder ante las autoridades dominantes antes de recibir el escarnio, insulto, amenaza de cárcel y la muerte. La contienda entre los mandamientos de Dios y de los hombres, y en ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedad se distinguirá de la imitación y oropel. Muchas lumbreras que han alumbrado por mucho tiempo se disiparán en la oscuridad. Cual nube el tamo será llevado por el viento, aun en lugares donde solo veíamos sembrados de hermoso trigo. Los que lucen los ornamentos del santuario, pero no están vestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su desnudez. Cuando los árboles que no llevan fruto sean cortados porque inutilizan la tierra, y las multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos, entonces los que están ocultos se manifestarán y con expresiones de alabanza se alistarán bajo la bandera de Cristo. Los que han sido tímidos y vacilantes llegarán a ser como David, dispuestos a arriesgarse y a trabajar. Mientras más oscura sea la noche para el pueblo de Dios, más resplandecientes serán las estrellas. Satanás acosará severamente a los fieles, pero saldrán más que vencedores en el Señor. Entonces la iglesia de Cristo aparecerá hermosa como la luna, esclarecida como el sol e imponente, como ejércitos en orden. Cantares 6:10. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 76, 77. La importancia del sábado bíblico como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda la verdadera razón por la que se debe de adorar a Dios, porque Él es el Creador y nosotros sus criaturas. El sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad de modo más contundente como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto, no solo el que se tributa en el séptimo día, sino de toda la adoración verdadera, reside en la distinción entre el Creador y la criatura. Este hecho nunca perderá su importancia ni debe de ser nunca llevado al olvido. Por eso, es decir, para que esta verdad no se borre nunca de la mente, instituyó Dios el sábado en el Edén, y mientras Él sea nuestro Creador y esto siga siendo el motivo para que le adoremos, el sábado seguirá siendo la señal conmemorativa para ello. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y resulta que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar sus mandamientos los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. Conflicto de los siglos 433. Les deseo un feliz sábado, lleno de bendiciones, en la bendita presencia del Señor.